Hola, soy Inés Urrestarazu, integro el equipo docente de la Unidad Curricular Introducción a la Estadística que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. En esta presentación vamos a abordar nuevamente el tema de estimación de parámetros poblacionales y en concreto vamos a definir lo que se conoce como precisión o máximo error de estimación. Vamos a calcular la probabilidad de cometer dichos errores y vamos a también analizar la vinculación de estos dos elementos con el tamaño de la muestra. El esquema de la presentación aquí lo tienen. Vamos a hacer una breve introducción para retomar un poco lo que ya hemos visto con anterioridad en otras polimedias. Vamos luego a definir precisamente el concepto de máximo error de estimación o precisión. Vamos a ver cómo calcular la probabilidad de dicho error para finalizar la presentación analizando la relación que existe entre precisión, su probabilidad y el tamaño de la muestra. Entonces, retomando lo que hemos visto anteriormente, dijimos que al utilizar un estimador puntual para estimar un parámetro poblacional, que es una cantidad desconocida, la probabilidad de acertar exactamente al verdadero valor del parámetro es en general o pequeña o nula, y que si conocemos la distribución poblacional, es posible calcular la probabilidad de cometer como máximo un error determinado. Ahora bien, nos habían quedado pendientes algunas tareas. En particular, debemos abordar el hecho de que si no conocemos la distribución poblacional, debemos ver si es posible calcular la probabilidad de cometer como máximo un error determinado. Conociendo la distribución poblacional podíamos hacerlo. ¿Qué pasa si no la conocemos? En segundo lugar, debíamos responder a la pregunta si es posible aumentar la probabilidad y disminuir el error simultáneamente. Bueno, para contestar estas dos preguntas es que vamos a abordar los temas que ya les comenté: definir precisión o máximo error de estimación, analizar su probabilidad asociada y la relación que vincula estos dos elementos con el tamaño de muestra. Bueno, y como ustedes ya saben, tenemos un ejemplo que nos resulta muy útil para abordar este tema y es el ejemplo de los marcianos. A ver, sabíamos que en Marte existe una población de seres inteligentes y que a los científicos les interesa estimar la media del coeficiente intelectual variable aleatoria definida a nivel de la población de todos los alienígenas, variable a la que habíamos denominado X. Para eso, lo que deben hacer los científicos es seleccionar una muestra. Vamos a asumir que la muestra la seleccionan con reemplazo. Entonces, X1, Xn, las observaciones muestrales, constituyen una muestra con reemplazo de la variable X, coeficiente intelectual de un alienígena. Y van a utilizar los científicos a X barra, la media muestral, como estimador puntual de mu. Entonces, en una polimedia anterior habíamos hecho la ficción de que conocíamos la distribución poblacional y le habíamos dado valores a los coeficientes intelectuales de los 12 alienígenas en Marte. Y en esa situación, bueno, entonces podíamos calcular el verdadero valor del coeficiente intelectual promedio, que nos había dado 105,75, y habíamos sacado una muestra de tamaño 5, para la cual la estimación puntual nos había dado 117,4. Para esa muestra, con esa estimación puntual, el error de estimación es el valor absoluto de la diferencia entre el verdadero valor de mu y X barra en la muestra obtenida, y nos había dado 11,65. También habíamos visto que bajo estas condiciones, es decir, conociendo la distribución poblacional, podíamos encontrar la probabilidad de que el estimador de mu, X barra, difiera del verdadero valor de mu, 105,75, en menos de 11,65, el error para la muestra que habíamos obtenido. Nos había dado 0,8692, prácticamente un 87%. Ahora bien, habíamos representado esta situación en este gráfico. Miren, bajo todo conocido podíamos encontrar la distribución exacta de la media muestral X barra. Entonces, para un valor mu igual a 105,75, la muestra que nos había generado mu gorro o X barra en la muestra 117,4, teníamos el error representado en esta distancia y entonces
en un intervalo simétrico respecto de mu, encontrábamos la probabilidad de cometer el error de 11,65. Allí estaba representada. Pero ¿qué pasa si no conocemos la distribución poblacional? Es decir, allí están los 12 alienígenas, pero no sabemos, y realmente así es, cuál es el coeficiente intelectual de cada uno de ellos. Bueno, en este caso no podemos calcular mu. ¿Cuánto vale mu? No lo sabemos. Para una muestra de tamaño 5, en la que la media muestral me da 117,4, me podré preguntar, bueno, ¿cuánto vale el error de estimación? Bueno, el problema es que tampoco lo puedo calcular, porque el error de estimación era el valor absoluto de la diferencia entre el verdadero valor de mu, que no conozco, y la estimación puntual. Así que también me quedo sin conocer el error que he cometido con esta muestra de tamaño 5. Bueno, como dijimos, en polimedias anteriores hemos visto que la probabilidad de que el estimador puntual x barra sea exactamente igual al verdadero valor del parámetro, en este caso mu, es en general o pequeña o nula. Y nuestra primera pregunta era si es posible calcular la probabilidad de cometer como máximo un error determinado. Bueno, formalmente, el cálculo de esa probabilidad, la probabilidad de cometer como máximo un error determinado, es plantearse calcular la probabilidad de que la diferencia en valor absoluto entre mi estimador y el parámetro que pretendo estimar sea menor o igual que un épsilon, un valor máximo fijo, positivo, para justamente lo que se denomina error de estimación. A ver, ¿por qué es tan importante responder a esta pregunta? Miren lo que pasa. Nuestro objetivo es calcular la probabilidad, esta expresión analítica, la probabilidad de que en valor absoluto x barra menos mu sea menor o igual que épsilon para cualquier real positivo épsilon. Vamos a desglosar esto. X barra menos mu es el error de estimación, ¿sí? Valor absoluto de esa cantidad me da la distancia entre el verdadero valor que yo quiero estimar y lo que produce mi estimador. Ahora bien, mi estimador es una variable aleatoria, entonces esta cantidad es en sí misma también una variable aleatoria. No sé cuánto va a valer. Bueno, cuando nos planteamos que ese error de estimación sea menor o igual que un épsilon cualquiera positivo, lo que estamos pidiendo es que, bueno, a pesar de que no conozco ese error, que él sea menor o igual que esa cantidad de épsilon. Épsilon entonces es el error máximo de estimación que me estoy planteando como objetivo. A ver, otra manera de verlo. El valor absoluto entre x barra y mu es, en definitiva, la distancia entre el verdadero valor del parámetro y el valor que genera mi estimador puntual. Entonces, puedo visualizar a épsilon como la máxima distancia que estoy dispuesta a aceptar o a tolerar entre mi estimador y el verdadero valor del parámetro. En términos de distancia, bueno, cuanto más distante sea mi estimación, menos precisa, menos certera es. Y es por eso que también se le denomina error máximo de estimación o precisión de la estimación. Finalmente, cuando nosotros nos proponemos evaluar la probabilidad de que el error de estimación sea menor o igual que un cierto número, lo que estamos midiendo es el grado de incertidumbre o de certidumbre. A ver, es una probabilidad y las probabilidades, eso es lo que hacen, medir grados de incertidumbre, sobre el hecho de que estemos estimando a mu con precisión épsilon o menor. Bien, ¿qué podemos hacer? Estamos frente a una población, no conocemos la distribución poblacional y cómo vamos a hacer para calcular entonces la probabilidad que teníamos como objetivo. Para sacar alguna idea de dónde podemos comenzar, vamos a volver a inspeccionar el gráfico en el que presentamos la distribución de la media muestral para un tamaño de muestra 5, suponiendo conocida la distribución poblacional. ¿Y por qué vuelvo a esto? Bueno, vuelvo a esto porque yo creo que acá hay algo que queda como bastante sugerido. Una forma de campana, parece simétrica en torno a un centro que en este caso sabíamos era 105,75. Nosotros ahora estamos bajo la situación en que no lo conocemos. Pero bueno, esto nos da un poco la intuición de una distribución conocida, la normal.
Tenemos un tamaño de muestra chico, pero, a ver, permitámonos recordar el teorema central del límite. El teorema central del límite nos decía que si yo tengo una muestra con reemplazo, como supusimos anteriormente íbamos a tener, que procede de una distribución cualquiera, una población que tiene una distribución cualquiera, siempre y cuando tenga media mu y desviación típica sigma finita, bueno, entonces si el tamaño de muestra es infinito, la distribución de X barra estandarizada, a la cual llamamos Z, Z es entonces raíz de n por X barra menos mu sobre sigma, converge a la distribución normal estándar. Entonces, si n fuera grande y sigma conocida, bueno, a ver, quiero calcular la probabilidad de que en valor absoluto X barra menos mu sea menor o igual que epsilon. A ver, si estandarizo, hago la misma operación de los dos lados, me queda que lo que quiero evaluar es la probabilidad de raíz de n por el valor absoluto de X barra menos mu sobre sigma menor o igual que raíz de n por epsilon sobre sigma. Y bueno, si n realmente es grande, entonces vamos a poder obtener un valor aproximado al menos para esta probabilidad para cualquier epsilon dado. Volvamos al ejemplo. Vamos a ver cómo aplicar esto que acabamos de ver. Si los científicos pudieran seleccionar una muestra con reemplazo grande, a ver, tamaño 49, por ejemplo, la recomendación del teorema central del límite para una buena aproximación era n mayor o igual que 30, entonces, si suponemos desvío 20, por decir algo, necesitábamos a sigma conocida, para la variable coeficiente intelectual de un alienígena, podemos preguntarnos con qué probabilidad los científicos lograrán estimar el coeficiente intelectual promedio mu con un error máximo o precisión igual a, por decir algo, 5. A ver, la respuesta que podemos dar es, nuestro objetivo es calcular la probabilidad de que X barra menos mu en valor absoluto sea menor o igual que 5, estandarizando, es decir, multiplicando por raíz de 49 y dividiendo entre 20 de ambos lados, obtenemos que lo que queremos es evaluar la probabilidad de que Z en valor absoluto sea menor o igual que 1,75. Es decir, que esté comprendida entre menos 1,75 y 1,75, y como el teorema central del límite me dice que bajo estas condiciones es razonable utilizar una distribución normal estándar para la variable, para representar la distribución de probabilidades Z, vamos a la tabla y encontramos la probabilidad, nos da aproximadamente 0,9198. Bueno, hemos logrado nuestro objetivo, hemos logrado al menos aproximar la probabilidad que queríamos aproximar. Ahora bien, ¿podemos lograr mayor precisión y mayor probabilidad? Bueno, ¿por qué es importante esto? Siempre queremos ser lo más precisos posible, ser lo más certeros, estar lo más cerca posible del parámetro con alta probabilidad. Así que es importante plantearnos esta pregunta. Bueno, veamos, si en general nos planteamos la probabilidad de que la diferencia entre X barra y mu en valor absoluto sea menor o igual que epsilon, nos dé un valor que nos fijemos, 1 menos alfa, en general nos fijamos un valor alto, 1 menos alfa dará en el entorno de 0,9, 0,95, es decir, alfa valdría 0,05, 0,01, a alfa le damos valores pequeños y a epsilon intentaremos darle valores pequeños también, queremos mucha precisión. Eso equivale a plantearnos que la probabilidad de la raíz de n por el valor absoluto de X barra menos mu sobre sigma sea menor o igual que raíz de n por epsilon sobre sigma, nos dé 1 menos alfa. Bueno, nuevamente tenemos que asumir que el tamaño de muestra es grande y que la varianza o desvío es conocido para terminar concluyendo entonces que el valor que aquí aparece tiene que ser aproximadamente igual a un percentil de la distribución normal estándar. El percentil que corresponde, debido a que estamos tomando un intervalo simétrico respecto del 0, es el valor del recorrido que a su izquierda acumula 1 menos alfa sobre 2. Recuerden la simetría de la distribución normal. Y entonces podemos concluir que nuestra precisión la podemos representar de manera aproximada como el percentil de la normal estándar que garantiza la probabilidad que teníamos como objetivo, multiplicado por sigma sobre raíz de n.
Entonces, vamos a inspeccionar lo que pasa aquí. Sigma es conocida, bueno, es un supuesto, pero lo cierto es que es una cantidad fija, poblacional. No tenemos nosotros ninguna posibilidad de modificarla. Está dada. En cambio, nosotros podemos pensar, bueno, ¿dónde puedo cambiar mi problema? Lo puedo cambiar por tres fuentes. A través de la precisión que me fijo como objetivo, a través de la probabilidad que me fijo como objetivo para tener esa precisión y también a través del tamaño de muestra. Quedan los tres vinculados, la precisión, su probabilidad y el tamaño de la muestra. Entonces, por ejemplo, si yo digo, voy a aumentar el tamaño de la muestra, ¿qué es lo que pasa? Como el tamaño de muestra está dividiendo, ¿sí? Lo que logro para la misma confianza es achicar épsilon, ¿sí? Mi precisión es mayor que antes. Por el contrario, si yo digo voy a mantener fija la precisión y aumento el tamaño de muestra, lo que ocurre es que voy a poder tener mayor confianza, mayor probabilidad. Volvamos a nuestro ejemplo para concretar lo que acabamos de ver. De nuevo, si suponemos que sigma es 20, nos preguntamos cuántos alienígenas deben observar los científicos para estimar el coeficiente intelectual promedio de ellos, mu, con un error máximo de estimación o precisión igual a 5, la misma precisión que antes, pero ahora con probabilidad 0,95. Recuerden que la probabilidad que habíamos obtenido para esa precisión era con tamaño de muestra 49, 0,9198. Es decir, nos estamos planteando tener mayor probabilidad para la precisión que nos fijamos. ¿Cuál es el tamaño de muestra que nos permite hacer eso? Lo que nos podemos plantear entonces, retomando lo que vimos anteriormente, es que raíz de n por épsilon sobre sigma tenía que ser aproximadamente igual al percentil de la normal estándar 1 menos alfa sobre 2. De allí resulta, despejando n, ¿sí?, que obtenemos n igual a 62. De hecho, si ustedes hacen las cuentas, les da n mayor o igual que 61,46. Siempre nos vamos a el entero superior para garantizar el objetivo de precisión y confianza que nos habíamos fijado. Es importante ver que el resultado que obtuvimos es que el tamaño de muestra tiene que ser mayor que 49. Sí, claro, para lograr misma precisión, pero mayor probabilidad, necesitamos más información. Eso quiere decir una muestra más grande. Bueno, entonces vamos a resumir un poco lo que vimos en esta presentación. Vamos a dar las respuestas a las preguntas que motivaron inicialmente todo lo que hemos visto. Si no se conoce la distribución poblacional, ¿es posible calcular la probabilidad de cometer como máximo un error determinado? Bueno, sí lo es, pero tuvimos que hacer algún supuesto. No necesariamente conocer toda la verdad, la distribución de X en la población, pero tuvimos que imponer restricciones para el tamaño de muestra. Pedimos una muestra grande para poder aplicar el teorema central del límite. Pedimos también desvío conocido y allí vienen unos puntitos suspensivos. Estas son algunas de las cosas que podemos pedir. Bajo otras condiciones también es posible calcular la probabilidad de cometer como máximo un error determinado. Quizás algunas condiciones son más restrictivas que estas, otras menos, pero no las vamos a abordar en esta presentación. La segunda pregunta era si será posible aumentar la probabilidad y disminuir el error simultáneamente. Y la respuesta a la que llegamos es sí, se puede. Lo que necesitamos para lograrlo es aumentar el tamaño de muestra. Eso se puede visualizar perfectamente en la relación que vincula precisión, probabilidad y tamaño de muestra. ¿Sí? Hay un juego entre los tres. Entonces, si nosotros queremos disminuir tanto la épsilon, es decir, ganar precisión, como aumentar la probabilidad, ¿sí?, entonces vamos a tener que aumentar sin duda el tamaño de muestra. Con esto los dejo. Aquí tienen algunas referencias bibliográficas para profundizar